Hello, my name is Angela Fiquitiga. I live in Bogota. I am 24 years old. I am single. Now I study a degree in chemistry and environment education. Hoy presentaremos las 5 ejemplos gramaticales de los 25 ejemplos gramaticales en inglés que hay que tener en cuenta. Reglas para añadir ing. Para añadir ing al verbo, lo que se conoce por muchos como participio presente, presente participle, hemos de tener en cuenta las siguientes reglas de ortografía. ¿Listo? Entonces, acá tenemos unos ejemplos. En la mayoría de los verbos basta con añadir ing, como tenemos el it, que solamente al final añadimos el ing. Cuando decimos también go, entonces solo falta con añadir go ing. Segundo, también, si el verbo acaba en hay que quitarle la e antes de añadir ing. Por ejemplo, tenemos take. Entonces, le escribimos, retiramos la palabra e y le ponemos ing. También para escribir, entonces, write, retiramos la e que finaliza y le ponemos ing al final. En eso tenemos dos ejemplos que podemos poner el ing. Tercer ejemplo, si el verbo acaba en ie, hay que eliminar la palabra ie y añadir la ing. Digamos, live. Aquí entonces retiramos las dos palabras, las dos letras últimas ie y añadimos lo que significa la terminación ing. Si el verbo acaba también en vocal más consonante, hay que doblar la consonante antes de añadir el ing. Digamos, por ejemplo, el stop. Entonces, añadimos el stop y ing. Digamos, en el ejemplo run, running. Entonces, duplicamos la vocal n y agregamos la consonante, que hay que doblar la consonante antes de añadir la ing. Esos son nuestros 4 ejemplos. En UK, los verbos acabados en L doblan la L, como por ejemplo viajar, travel, traveling, y añadimos la L y colocamos la terminación ing. Pero con cuidado, también tenemos algunas recomendaciones. Si se acaba en i o w, no doblamos, pero se debe a que en fonética la palabra i y la palabra w se consideran semivocales. Por ejemplo, play, no la retiramos si no le ponemos play in. ¿Listo? Si el acento no recae sobre la última sílaba, lo doblamos. Entonces, listen, listening. Remember, remembering. ¿Listo? Esos son lo que hay que tener cuidado en los ejemplos de ing. Pasado simple, reglas para añadir ed a los verbos regulares en inglés. Para formar en el pasado simple los verbos regulares en inglés tenemos que añadir ed al infinitivo sin to. Para ello tendremos en cuenta las siguientes reglas. A continuación mostraremos entonces las reglas que hay que seguir para añadir ed. Entonces, tenemos este primer ejemplo. En general añadimos ed a todos los verbos regulares, como was ed, been ed y talk ed. ¿Listo? Otro ejemplo a los verbos que acaban en ed. Solo le añadimos la d. Entonces, no hay que añadir la d porque ya tiene la e. Entonces, licken, licken. Liven, liven. ¿Listo? En estas cuestiones de estos ejemplos. En el primer ejemplo, entonces veíamos que no tiene una terminación E, entonces sí tenemos que añadir toda la terminación ED, en comparación al segundo ejemplo. Tercero, a los verbos que acaban con la consonante más menos Y, cambian la consonante Y, cambian la Y por la I.
y añaden ed. Entonces, digamos, por ejemplo, study, entonces sería studied, studied. Se quita la terminación y se pone ied. Acá vemos otros ejemplos que terminan con la consonante y mayúscula, la i, y entonces ponen la ied. Los verbos que, por octavo, los verbos que acaban la vocal y añadan la ed. ¿Listo? Play como play dead. Esos son nuestros ejemplos que tenemos para la ed. En casos especiales, también tenemos casos especiales donde hay que tener en cuenta para añadir el ed. Los verbos que acaban en vocal más consonante como stop, open, offer. Por ejemplo, si el acento recae sobre el vocal de la última sílaba, esta se dobla. Como stop, entonces stop it. Flat it. Ahí tenemos nuestros siguientes ejemplos, excepto en los verbos que acaban en y y en w, como veíamos anteriormente. Si se dan cuenta, entonces vuelven y repiten la P y ponen LD. ¿Listo? Si el acento recae sobre la U, la vocal de la última sílaba. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Caso contrario, como mostraban los de play. Si el acento no recae sobre la vocal de la última sílaba, esta se dobla, como offer, offered. ¿Listo? Open, opened. Excepto los verbos que acaban con la L, que acaban con la en L, que doblan la L, aunque el acento no recaiga sobre la última sílaba, como traveling, travel. Ahí tenemos que él dobla la última, se dobla la L para terminar con la ED. Pero también tenemos que tener algunos cuidados cuando hacemos el ajuste en la ED. Como por ejemplo, los verbos de una sílaba con dos vocales no doble la consonante, con could. Entonces no sería otra vez que repita la K, sino que solamente se coloca la ED. En esos hay que tener cuidado al escribir esa forma. Acá tenemos otros ejemplos, que son ejemplos gramaticales que hay que tener cuidado y cómo lo vamos a utilizar, como el mush y versus el many. ¿Listo? Bush y many sugieren, sugieren una cantidad importante mucho de, ¿sí? ¿Para qué lo utilizamos en inglés? Lo importante, much antecede los sujetos no numerables, es decir, no haven't much die. Entonces, you not having much money. Yo no tengo mucho tiempo y tú no tienes mucho dinero. Ese es un ejemplo de much. Para money, antecede los sujetos numerables. Como por ejemplo, entonces acá tenemos, we haven't many friends. I am many countries. Tengo muchos amigos en muchos países. Si se dan cuenta, eso es lo importante que hay que tener de estas dos palabras, de much y many. Es importante también la distinción. Se puede apreciar en la manera de hacer las preguntas. ¿Cuánto, cuánta, cuántas? Cuando realizamos preguntas como how much, no numerable, y how many, más el numerable. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo de cada una, como how much did you pay for the car? ¿Cuánto pagó usted por el coche? O how many children does Bob have? ¿Cuántos niños tiene Bob? Entonces, esos tenemos en cuenta entre estas dos. Atención con las siguientes trampas. Hay trampas que tenemos que tener cuidado. People, la gente, es una persona plural que siempre va predecida por many y nunca por much. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta estas trampitas que son muy importantes para hacer nuestras frases gramaticales. También tenemos entonces ejemplos como informant, Luke o beige, equipment son sujetos no numerables, por lo tanto siempre son singulares. Por ejemplo, tenemos acá dos preguntas como how much did you bring? ¿Cuántas maletas trajo usted? Tenemos esos ejemplos que hay que tener en cuenta para realizar nuestras oraciones gramaticales y nuestras frases. La otra es la usa de la conjugación correcta del verbo. Recuerda entonces cambiar el verbo para estar de acuerdo con el sujeto.
los sujetos principales con los que debes tener en cuenta son it, she y it, porque a menudo tiene una forma diferente a los demás. Por ejemplo, she has two cats es lo correcto, pero lo incorrecto sería decir she have two cats es lo incorrecto. Parece un pequeño error, como decía acá en nuestra presentación, pero desafortunadamente es muy notable. Entonces, si puedes evitarlo, marca una gran diferencia en lo acertado que te escuchas. Al realizar, pues, cuando hacemos comunicación con una persona en el extranjero o entre nosotros, pues se va a ver la diferencia de cómo utilizamos la forma incorrecta en la que escribimos y pronunciamos las palabras. Recuerda también que cuando describes algo usando there is y there are, el verbo debe estar acorde con el primer elemento que mencionas. Por ejemplo, there is a sofa, summer chairs and tablet, en comparación con el otro que es there are some chairs, a tablet and a sofa. En la formación del plural, normalmente se forma el plural en inglés con una S. ¿Listo? Ejemplo, on a book, two books, on the cards, two cards. Existen algunas excepciones. Ya nos dice que hay que tener en cuenta. Si la palabra termina con chi, con ch, con che, con s, con x o con z, añadimos la es. ¿Listo? Si la palabra termina con consonante más y, normalmente cambiamos la y por una y añadimos es. ¿Listo? Hay que tener en cuenta esos tips. Adjetivos y adverbios. Los adjetivos describen, identifican y cuantifican personas o cosas y generalmente van delante de un sustantivo. No cambies el sustantivo es plural. Los adverbios modifican los verbos adjetivos y los otros adverbios y generalmente vienen después del verbo. La forma correcta de decirlo, de lo que acabamos de mencionar. She has long drive y en adjetivo. En adverbio sería she drives a short line. La forma incorrecta que utilizaríamos para hacer los adjetivos y los adverbios sería decir she slowing drive a comparación a she drives slow. Hay que tener en cuenta esas formas correctas y incorrectas de hacer los adjetivos y los adverbios. Los verbos en pasado. Cada sujeto usa la misma palabra para expresar el pasado, sin embargo, muchos verbos son irregulares y no siguen la forma regular de agregar ld. ¿Listo? La forma correcta entonces de decirlo. Within took cinema last Saturday. To add a party to celebrate to Bridai. La forma incorrecta de pronunciar lo que acabamos de decir sería decir we'll go out to the cinema last Thursday. Y también entonces sería el otro ejemplo incorrecto de pronunciar los verbos en pasado. Las conexiones en conjugación. Se conectan dos ideas o frases cortas utilizando la conjugación would, because, and, so y over. ¿Listo? Acá nos muestran dos ejemplos, la forma tan correcta que debemos escribirlo y pronunciarlo, la conexión de conjugaciones. Es decir, por ejemplo, I am studying English because it's important. Y la forma incorrecta sería decir I am studying English is important. Si vemos, puede ser que te está diciendo lo mismo, pero la forma correcta de decir cómo hacer nuestra conexión de conjunciones es utilizar pues would, because, it como conectores que nos permiten enlazar nuestra frase. El uso de will. Usamos will si se usa para expresar una promesa, una predicción o algo que se quiera hacer en el futuro. Por ejemplo, tenemos las formas incorrectas y correctas. I am need to get in medicine. I am will to go to the pharmacy tonight. Y la forma incorrecta sería decirla, entonces, I will to the pharmacy tonight. Si vemos acá, utilizamos una forma más correcta de decir nuestra idea, nuestro diálogo de lo que estamos expresando, nuestra idea y nuestra promesa. En la uso del going to
Entonces, el tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencia al futuro inmediato, es decir, a algo que está por ocurrir. Por ejemplo, tenemos she is going to pay with a credit card. Y la forma incorrecta de pronunciar el uso de la conjugación going to, es decir, she is going to pay with a credit card. Entonces, acá tenemos que el tiempo futuro con go to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado. Entonces, hay que tener en cuenta el go to para realizar nuestros ejemplos. Adverbios de frecuencia. Utilizamos los adverbios de frecuencia para indicar con qué frecuencia, how to food men, realizamos una determinada actividad o acción. Se coloca antes del verbo principal, pero después del verbo to be. Como always, usually, normally, often, sometimes o causally. Nuestro ejemplo correcto sería entonces they are usually in bed, be. Entonces ahí utilizamos la formación correcta. Uso del gerundio. Entonces los gerundios pueden seguir una preposición o a un adjetivo. Algunos verbos también pueden estar seguidos de un gerundio o un infinitivo, sin cambiar el significado de gerundios comunes. To keep, to correct, comment, to finish, to avoid, to enjoy, to delight. ¿Listo? Ejemplo. Entonces sería, nos muestra en los ejemplos correctos y los cambios del significado que le podemos dar en el uso del gerundio. Uso de homófonos. Las palabras homófonas son palabras que se pronuncian igual que otras palabras, pero tienen significados distintos. Esto puede provocar varias confusiones y hay que tener cuidado, ya que desafortunadamente en inglés existen varias palabras de este tipo. Entonces, cuando estamos realizando nuestra pronunciación con otra persona, podemos tener que tener cuidado al pronunciar, porque puede ser lo mismo, pero con un distinto significado. Como decir there are y there y there. ¿Listo? Hay y que puede decir que también se refiere en yo, pero la pueden tomar como ojo. Entonces hay que tener en cuenta estas palabras que son homófonas. Tienen un significado, pero un significado distinto, pero se pronuncian igualmente o suenan igual. Por eso hay que tener el contexto de lo que estamos hablando para relacionar esa palabra. El uso del lenguaje negativo. En inglés existen dos formas muy comunes de expresar negatividad. Por ejemplo, si quieres decir que el cuarto está vacío en inglés, puedes decir, ejemplo, there is not in the room o there is nothing in the room. Las palabras nothing y nothing tienen el mismo significado, pero nothing se utiliza como un verbo afirmativo, anything con un verbo negativo. Hay que tener en cuenta cuando decimos el uso negativo de estas palabras. Listo, bueno, muchas gracias. Thank you.